shadows, finding the spark, moving through scenes in the cinematic dark. Behind the surface, we find the truth in the games of our minds and the wisdom of youth. Behind the cue, the solution is clear. Across every genre, we're conquering fear. Behind the cue. Let the journey begin. Let the journey begin. Buenas y santas, feliz día, feliz tarde, feliz noche, cualquier día que este sea. Antes de iniciar, quiero que pienses en alguien que conoces. De pronto un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que en algún momento de su vida trabajó en un call center. Sí lo hizo. Pero ahora dime, ¿cómo habla de esa experiencia? ¿Lo dice con orgullo? ¿Lo dice con nostalgia? ¿O con esa cara de bueno? Fue lo que había en ese momento. Sí, esa cara. La conozco bien y la he visto miles de veces. Y eso, amigos y amigas, es exactamente el problema que vamos a atacar hoy. ¿Por qué el call center es posiblemente la institución más malentendida, más subestimada y más estratégicamente ignorada de toda la industria del BPO? Y yo voy a defender algo que sé que va a incomodar a más de uno. El call center es una de las escuelas de negocio más brutalmente efectivas que existen. Y hay gente que pasó por ahí, que aprendió cosas como, mejor dicho, cosas que no se enseñan en ninguna universidad. Desarrolló habilidades que la mayoría de ejecutivos seniors quisieran tener y aún así lo pueden llevar con vergüenza. Y para mí, honestamente, eso no está bien. Y hoy lo vamos a cambiar. Bienvenidos a Behind the Cue. Yo soy Andy y este es el episodio número 2. Antes de dar inicio, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es realmente un call center? Obviamente yo voy a dar mi definición, pero antes de defender algo hay que definirlo bien. Porque la definición obviamente importa más de lo que parece. Un call center, en su forma más básica y para hacerlo sencillo, es una operación centralizada donde los agentes atienden o realizan contactos con clientes. Sencillito y fácil. Históricamente, esto se manejó solo a través de los teléfonos, pero obviamente eso ya cambió con el pasar de los años. Hoy el término call center es un anacronismo. Lo que existe en realidad son contact centers. Estas son operaciones multicanal, donde el teléfono es uno entre muchos canales. Chat, email, redes sociales, WhatsApp y hasta video. Todo esto en conjunto, todo integrado y obviamente todo esto al mismo tiempo. Pero la gente sigue diciendo call center, y honestamente yo también. Es más fácil y todo el mundo sabe lo que estás hablando. Así que en este episodio lo vamos a llamar call center, aunque técnicamente no sea del todo preciso y ya. Ahora un poquito de historia. ¿Cuándo nació todo esto? Los primeros call centers formales aparecieron en los años 60 y 70 en Estados Unidos. Empresas que centralizaron la atención telefónica para manejar volúmenes altos que ya no podían absorber de manera dispersa. Uno de los pioneros en esto fue Continental Airlines, que decidió implementar algo parecido a lo que hoy conocemos como un call center organizado. Y desde entonces, obviamente la industria no paró de crecer. Y ahora, viajando un poco hacia el centro y un poquito hacia el sur de América, y este boom llegó en los años 90 y explotó en los años 2000, justo con el Y2K. En Colombia entró fuerte a principios de los 2000, con una combinación de talento bilingüe disponible, obviamente costos competitivos y una infraestructura que fue mejorando rápido. Y para muchas ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, el call center se convirtió en uno de los empleadores formales más importantes de la ciudad. Y ojo con esto, porque cuando digo empleador formal, eso incluye un contrato, prestaciones, seguridad social. Y esto está hablando en un contexto donde el empleo informal sigue siendo enorme. Eso no es un detalle menor
esto obviamente fue un impacto social real. Y a pesar de todo esto, la reputación del call center nunca fue buena. ¿Pero por qué? Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Pero ¿de dónde viene esa reputación y qué hay de verdad? Voy a ser totalmente honesto. La mala reputación del call center no salió de la nada. Salió de experiencias reales, de condiciones laborales que en muchos casos sí fueron difíciles, de métricas que priorizaban velocidad sobre calidad, que todavía pasa, de ambientes de trabajo que no siempre fueron los mejores, que todavía los hay. Y obviamente no quiero romantizar eso. Ya lo mencioné en el episodio anterior y vuelvo y lo repito. Hay operaciones que funcionaron mal y que le hicieron daño a la imagen de toda la industria. Pero hay algo que me parece importante separar y es esto. La mala reputación del trabajo en un call center es una cosa, pero la mala reputación del aprendizaje que se obtiene en un call center es otra completamente diferente. Y ahí es donde creo que estamos cometiendo un error enorme como industria. Déjenme les explico por qué. Cuando alguien trabaja en un call center, e incluso en uno con condiciones difíciles, está desarrollando un set de habilidades que en el mundo corporativo se llaman soft skills, pero que deberían honestamente llamarse survival skills al fin del día, porque son las que determinan si alguien puede o no puede operar bajo presión real. Esto nos incluye la gestión emocional bajo presión, comunicación efectiva con personas que no siempre están contentas de hablar contigo, resolución de problemas en tiempo real, obviamente sin un guión perfecto y sin una red de seguridad. Podemos incluir también adaptabilidad, porque ninguna llamada es igual a la anterior. Y obviamente algo principal que es la empatía, una empatía funcional, no la empatía de manual, sino la que se desarrolla cuando llevas 3 horas atendiendo llamadas difíciles y todavía tienes que sonar humano en la siguiente. Y por si fuera poco, aprender a escribir rápido. Cualquier persona que haya manejado chat en un contact center escribe más rápido que el 90% de los profesionales que conozco, y eso también cuenta. Y obviamente pues muchas de estas habilidades no se aprenden o no se enseñan en un posgrado o en un MBA, estas se forjan. Y el call center es uno de los pocos ambientes donde se forjan rápido, bajo presión real y obviamente con consecuencias reales. Esto al fin y al cabo es una escuela, una brutal, a veces incómoda, pero una muy buena escuela. Ahora quiero entrar un poco en tecnicismo y quiero explicarles cómo realmente funciona un call center. Más que todo va enfocado para las personas que nunca han trabajado en la industria y que de pronto tengan curiosidad de cómo funciona esto por dentro. Bueno, ya estando aquí, pues vamos a abrir esa cajita de Pandora, porque mucha gente que tiene una imagen del call center que es básicamente un cuarto lleno de gente con headsets. Hasta ahí todo el mundo normal. Y eso es como describir un hospital como un edificio lleno de camas, lo cual uno le llega a decir eso a un enfermero, a un médico, a un cirujano, y obviamente te van a corregir automáticamente. Un call center bien operado es una máquina de precisión, y obviamente tiene roles que la mayoría de la gente no sabe que existen. Ahora quiero que imaginen una pirámide pero invertida. En este caso arrancamos con el agente, que es el que todo el mundo ve, el punto de contacto, la cara o la voz de la operación. Pero detrás de esta gente hay todo un ecosistema. El supervisor, que no solo es el jefe de la gente, es quien gestiona el performance en tiempo real, quien identifica patrones, quien hace coaching, quien maneja las escalaciones que la gente no puede resolver. Un buen supervisor puede transformar un equipo mediocre en uno de alto rendimiento, y obviamente uno malo puede hundir un equipo muy bueno. Ya si nos movemos de manera transversal, aparece una figura que es el QA Analyst o QA. Esta persona es la que escucha las llamadas, lee los chats y los correos y obviamente evalúa si se siguieron los procesos de manera correcta. Si la experiencia del cliente fue la adecuada, si hay oportunidades de mejora, el QA es la conciencia de la operación. Pero ojo, no es la policía del call center, aunque a veces lo traten así. Y si alguna vez tuviste un QA que solo buscaba errores para castigar y no para mejorar, eso no es que el QA sea malo, simplemente que fue entrenado de la manera incorrecta. Los buenos QA son los mejores aliados que puede tener un agente. Ahora si nos movemos un poquitico más hacia el lado, aparece una figura que se llama el Workforce Management o WFM. Esta es una de las áreas más subestimadas y más criticadas de toda la operación.
pero ellos son los que predicen cuántas llamadas van a entrar mañana a las 3 de la tarde, cuántos agentes se necesitan en un momento y cómo se distribuyen los turnos para que la operación no colapse ni se sobrecargue. El WFM trabaja con modelos estadísticos, con datos históricos y hasta con proyecciones. Es análisis aplicado en tiempo real. Y cuando funciona muy bien, obviamente esto es invisible y nadie lo nota, pero cuando falla, todo el mundo lo siente. Siguiendo un poco también hacia al ladito, encontramos una figura interesante que es el trainer. El trainer es quien diseña y ejecuta la formación de los agentes. Pero para que lo tengamos claro, no es solo alguien que lee un manual. Un buen trainer, un excelente trainer puede reducir el tiempo de rampa de un agente nuevo de semanas a solo días. Puede mejorar la calidad de toda una operación con un cambio en cómo se enseña algo, algún proceso. Y ya por último y más abajito están los roles de gestión. Encontramos el Operations Manager, Client Services Manager, Account Manager, que son quienes hablan con el cliente, gestionan el P&L y toman las decisiones estratégicas sobre la operación. Y eso que solamente estoy tocando la parte operativa. Obviamente hay otras áreas que soportan a la operación, como lo son recursos humanos, como lo reclutamiento. También encontramos departamentos como Learning and Development, que son los que se encargan del desarrollo de las personas, de los agentes, para que puedan seguir ese curso de aprendizaje y seguir creciendo dentro del mismo BPO. Y obviamente más adelante vamos a dedicarle ese espacio que corresponde y amerita a cada una de estas áreas. Pero ya van viendo la estructura, ¿no? No es un cuarto de gente con headsets, es una organización completa, con roles especializados, hay jerarquías, con procesos, con tecnología y con métricas. Y todo eso existe para que tú cuando llames a resolver un problema la experiencia sea buena. O al menos esa es la intención. Que salga bien ya depende de quién lo esté ejecutando. Pero bueno, hasta acá estuve defendiendo el call center. Y obviamente lo sigo defendiendo con convicción porque creo genuinamente en lo que dije. Pero sería también algo muy deshonesto de mi parte no hablar del otro lado. De ese ladito que la industria prefiere no mencionar en sus presentaciones de ventas, obviamente ni en sus comunicados de prensa. Y obviamente a lo que me estoy refiriendo son los call centers de garaje. Esto no es un mito, sí existen y más de lo que uno quisiera de verdad. Para ponerlo en contexto, estas son operaciones que arrancan con unas cuantas sillas, unos computadores re viejos, una conexión a internet que mejor dicho el internet de McDonald's es mucho mejor o el de Oma. Pero eso sí, tienen mucha labia para convencer a clientes de que son una empresa seria. Obviamente así hablando que no tienen regulaciones, no tienen contratos claros y no cumplen con la parte laboral, o sea, sin cumplimiento laboral, mejor dicho, sin nada. Y ojo, no lo menciono para atacar a los emprendedores, porque emprender en BPO es válido y hay historias de crecimiento genuino que arrancaron pequeño, pero el problema no es el tamaño, no pun intended. El problema es cuando el modelo de negocio depende de no cumplir con las obligaciones legales para poder competir en precio. Porque eso es exactamente lo que pasa. El call center de garaje le ofrece al cliente una tarifa que ninguna operación formal puede igualar. ¿Pero por qué? Porque no está pagando prestaciones, no está haciendo aportes a seguridad social y obviamente no tiene contratos que lo obliguen a nada. Y el agente que trabaja ahí muchas veces sin saber en qué se metió, termina siendo el más perjudicado. No lo digo con juicio hacia quien acepta el trabajo. A veces la necesidad no te da el lujo de preguntar demasiado. Pero sí lo digo con juicio hacia quienes construyen un negocio sobre esa base. El otro tema que quiero hablar es sobre las empresas fantasmas que cierran sin pagar. Ya la hemos visto en las noticias, lo hemos escuchado en las redes sociales. Esto es uno de los capítulos más oscuros del sector en América Latina. Y lo es porque le pasa a gente real, con nombres y apellidos, que trabajó meses y a veces años. Y un día llegó a la oficina y encontró la puerta cerrada. Esto sin previo aviso, sin liquidación y sin absolutamente nada. Como decimos aquí en Colombia, sale uno con una mano adelante y otra atrás. O más pelado que el Baby Jesus. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo funciona ese esquema? ¿Y por qué nadie hace algo? Y pues que ante los ojos de la ley muestra que es una empresa legal. Pero en general es algo así. Una operación que arranca con una campaña, contrata gente, opera por un tiempo. Hasta ahí todo normal.
Pero cuando se acerca el momento de cumplir con obligaciones laborales importantes como las cesantías, las primas y hasta la liquidación, de repente la empresa se quiebra, se disuelve y desaparece. Y los responsables aparecen 3 meses después con otra razón social haciendo exactamente lo mismo. Y ojo, esto no es exclusivo del BPO, pero en el BPO pasa con una frecuencia que debería ser totalmente inaceptable en el sector. Pero, ¿qué hacer si estás en una operación y empiezas a ver señales? Las señales clásicas o las que por lo general se identifican son estas: pagos que empiezan a retrasarse, respuestas evasivas sobre las prestaciones, cambios frecuentes en la razón social de la empresa, ausencia de documentación clara sobre tu contrato. Si ves 2 o más de esas señales al mismo tiempo, y ojo con esto, tienes que documentar absolutamente todo: tus contratos, tus pagos, tus comunicaciones, etc. Porque si llega el momento de reclamar, los documentos es lo único que te protege legalmente. Y otro tema que quiero hablar también es por qué cierran las campañas. Y esta va a ser la versión honesta. Porque siempre sucede, y no va a parar de suceder. Cuando una campaña cierra en un call center, la narrativa oficial siempre casi es algo vaga. El cliente decidió llevar la operación internamente, hubo una reestructuración, o el contrato no se renovó. Y a veces eso es verdad, porque los contratos obviamente tienen fechas de vencimiento. Los clientes también cambian de estrategia, y los mercados obviamente se mueven. Y eso es parte del negocio y no hay nada turbio en ello. Pero hay otras razones que no mencionan tan fácilmente. Campañas que cierran porque el BPO no cumplió con las métricas comprometidas y obviamente el cliente se fue. Hay campañas que cierran porque se detectó fraude interno, agentes o supervisores que manipulaban datos, que hacían trampa en las encuestas de satisfacción, lo cual es gravísimo. O algunos casos peores que vendían información de los clientes, lo cual además de grave puede tener implicaciones legales tanto para el call center como para las personas involucradas. O sea que si conoces o has visto algo de eso, ahí sí no te quedes callado, denúncialo. También están las campañas que cierran porque el modelo de precios nunca fue sostenible desde el principio y todo el mundo lo sabía, pues obviamente menos los agentes, desafortunadamente. Y sí, también hay campañas que cierran porque el cliente encontró a alguien que le cobra menos. Eso es normal. Eso también pasa. Y eso también deja gente sin trabajo de un día para otro, desafortunadamente. Aunque en muy buenas empresas en las que yo he trabajado, en vez de despedir de manera masiva, lo que hacen o intentan es reubicar a esa gente dentro de la misma empresa, dentro de otras campañas, precisamente buscando como la solución o la parte humana de esta situación. Pero ¿por qué importa hablar de esto? Pues porque la gente que trabaja en estas operaciones merece entender el contexto en el que está, no para vivir con miedo, sino para leer esas señales, para saber cuándo una operación tiene bases sólidas y obviamente cuándo una está construida sobre arena. Y porque como industria, mientras sigamos tratando estos temas como tabú, seguiremos repitiendo los mismos errores. Eso es el lado que nadie te cuenta y aquí te lo estamos contando. Ya por último, quiero hablar sobre nuestro segmento de mito realidad. Mito realidad, como lo dije en el capítulo anterior, es el segmento de Behind the Queue, donde hablamos de 3 mitos específicos del call center sin diplomacia innecesaria. El primer mito que quiero que hablemos es sobre que en el call center no se aprende nada útil. Esa me la dicen y yo internamente estoy contando hasta 10. Y la respuesta sí es un mito completamente. Yo voy a ser específico porque los números y los hechos importan más que las opiniones. Y las habilidades que se desarrollan en un call center: comunicación bajo presión, resolución de problemas en tiempo real, gestión emocional, adaptabilidad, trabajo en equipo en ambientes de alta demanda, son exactamente lo que los departamentos de recursos humanos de las empresas más grandes del mundo dicen que no encuentran en candidatos. Y ojo, no lo digo yo, lo dicen los estudios de empleabilidad año tras año. El gap de soft skills es uno de los problemas más consistentes en el mercado laboral global. ¿Y dónde creen que se desarrollan esas habilidades mejor que en ningún otro lugar? En operaciones de alta presión con contacto humano constante, o sea, un call center. El problema no es que no se aprenda, el problema es que nadie te enseña a nombrar lo que aprendiste y eso también lo vamos a trabajar aquí. El mito número 2. Los agentes de call center son fácilmente reemplazables. Eso es un mito, pero viene con un malentendido real. La confusión viene de esto.
Como el proceso de entrenamiento inicial de un agente parece tan corto, la gente asume que cualquiera puede hacer el trabajo. Y técnicamente cualquiera puede empezar a hacer el trabajo. Pero obviamente vas a ver una diferencia enorme entre un agente que lleva solo 2 semanas y uno que lleva 2 años en la misma operación. El de 2 años conoce los procesos por dentro, conoce los patrones de los clientes, sabe cuándo escalar y cuándo resolver. Tiene el tono y el ritmo de la operación en el cuerpo. Y eso, amigos y amigas, no se reemplaza de un día para otro. Y ahora asúmele que la inteligencia artificial está encima de todo esto. Sí, obviamente hay tareas específicas que se están automatizando. Consultas simples, transacciones rutinarias, FAQs, etc. Pero los casos complejos, los clientes difíciles, las situaciones que requieren un juicio humano real, esos siguen necesitando personas, y personas obviamente muy bien entrenadas. Dicho de otra forma, la IA puede reemplazar a la gente que solo lee un guión, pero no puede reemplazar a la gente que piensa. Y eso debería ser la conversación que estamos teniendo en la industria. El mito número 3. El call center es un trabajo temporal, no es una carrera. Y eso es un mito parcial, pero el matiz importa mucho. Temporal para algunos, sí. Porque hay personas que entran al call center mientras están estudiando, terminan su carrera profesional, mientras encuentran otra oportunidad, mientras la vida los lleva a otro lado. Y esto está completamente bien, ese no es el problema. El problema es asumir que tiene que ser temporal, que simplemente no hay donde crecer y que el techo está bajo. Y esto ya lo habíamos hablado en el episodio anterior, pero lo repito porque vale la pena. La curva de carrera en BPO puede sorprenderte. De agente puedes pasar a supervisor, de supervisor puedes saltar a trainer o a QA, y obviamente de QA puedes pasar a la parte de operaciones. De operaciones puedes saltar directamente a client services, de client services a director, y sin contar que cada uno de estos roles también tiene su parte senior cuando ya tienes experiencia dentro del mismo cargo. Obviamente he conocido personas que entraron como agentes y hoy manejan operaciones de cientos de personas, no porque tuvieron suerte, sino porque entendieron el negocio desde adentro, desde el nivel más básico. Y esto obviamente les dio una perspectiva que los que entraron por arriba nunca van a entender. Y ojo, entender un negocio desde abajo no es una desventaja, es probablemente la ventaja más subestimada que existe en cualquier industria. Así que esto no es temporal si tú decides que no lo sea, eso es todo. Y bueno, amigos y amigas, como dice la canción de Héctor Lavoe, todo tiene su final. Este fue Behind the Queue, episodio número 2. Si llegaste hasta aquí, mil gracias de verdad. Y si trabajaste alguna vez en un call center o trabajas actualmente y este episodio te hizo sentir que ese tiempo valió la pena o que vale la pena más de lo que creías, entonces hicimos un buen trabajo. Que eso es exactamente de lo que trata esto. No de glorificar una industria sin mirarla de frente, sino de darle el valor real que tiene, con sus problemas incluidos claramente. El call center no es perfecto, hay operaciones que necesitan mejorar y mucho. Hay condiciones laborales que todavía son inaceptables en algunos lugares. Eso existe y no lo vamos a ignorar aquí. Pero también hay miles de personas que pasaron por un call center y salieron con habilidades, con experiencia, con perspectiva del negocio que las hizo mejores profesionales. Y esas personas merecen un reconocimiento y un aplauso. Ahora, ¿qué viene en el próximo episodio? Vamos a hablar de algo que afecta a todo el sector y que muy poca gente discute abiertamente, la rotación. Ahora una pregunta seria. ¿Por qué creen que el BPO tiene una de las tasas de rotación más altas de cualquier industria? ¿Qué la causa realmente? Porque no es solo el salario. Y obviamente qué están haciendo las operaciones que sí logran retener su gente. Obviamente ese episodio va a venir rellenito de datos. Va a tener perspectivas que no son las que te esperas y obviamente va a ser una conversación incómoda en más de un sentido. Pero si no tenemos ese tipo de conversaciones incómodas, ¿cómo vamos a aprender, verdad? Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que trabaja en un call center, con alguien que lo haya hecho y lo cuente con vergüenza, con alguien que lidere una operación y necesite escuchar esto. Y si lo compartes con la mamá del episodio anterior que todavía no está convencida, también acepto eso. Me encuentras en LinkedIn como Andrés Bermúdez Rodríguez, busca Behind the Queue y ahí estamos. Esto fue Behind the Queue, yo soy Andy y obviamente nos vemos al otro lado del queue, cualquier día que este sea.
The signal fades into the deep. Secrets that the circuit keeps. Find the resonance in the frequency as we leave the strategy. Orbit the narrative we spun before the analysis is done. Behind the cue,